Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Gracias y bienvenidos a nuestro programa de iCaps. Cada vez que grabo estos programas me siento más entusiasmado con la temática, con la forma en que lo estamos haciendo y con lo que estamos aprendiendo. Y para mis residentes, para mis attendees, para todo mi equipo de grabación, les doy la bienvenida. Y lo que hoy tenemos es un paquetitico de encapsulado para nuestro iCaps de cosas que son de mucho interés, porque vamos a hablar de glaucoma, vamos a hablar de imágenes, vamos a hablar de gonioscopía, y yo les voy a hablar un poquito acerca de lentes intraoculares de las nuevas plataformas facorefractivas. Sin más, les voy a iniciar con este próximo segmento dedicado al doctor William McCollum. Bien, muy buenas tardes. Entiendo que debe pasar. Okay, perfecto. Bien, muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su presentación. En esta cápsula daremos los puntos claves del tratamiento médico y quirúrgico en el glaucoma en general. Luego de hacer el diagnóstico de glaucoma, debemos entablar el tipo de glaucoma, primero si es de ángulo abierto o ángulo cerrado, y si es primario o secundario. En cuanto a los secundarios, debemos determinar si es causa secundaria, si esta causa puede ser secundaria, puede ser modificada. De ahí debemos estadificar el glaucoma y poner una presión intraocular meta. Hay diferentes criterios para poner la presión intraocular media, meta antes de la patología. En cuanto a los objetivos del tratamiento de pacientes, son el control de la presión intraocular en el rango objetivo, estado estable del nervio óptico de las fibras nerviosas y un campo visual estable. La pérdida del campo visual en el glaucoma se asocia con una disminución de la calidad de vida. Los efectos del tratamiento podrían afectar la calidad de vida del paciente. Las expectativas deben de ser determinadas en cuanto al proceso en toma de la decisión de la terapia. El diagnóstico, gravedad de la enfermedad, pronóstico, plan de manejo y probabilidad de terapia a largo plazo deben ser discutidas con el paciente. Al decidir tratar un paciente con glaucoma, es importante recordar que el objetivo del tratamiento es mantener la presión intraocular en un rango que es poco probable que exista la pérdida de campo visual, y esto a su vez no reduzca la calidad de vida relacionada con la salud de un paciente a lo largo de su vida. Hay diferentes guías para determinar la presión intraocular meta, y aquí tenemos algunas de las guías. Aquí tenemos la Sociedad Europea de Glaucoma y la de la Academia Americana de Oftalmología. En general son bastante parecidas ambas. Tenemos como opción la terapia médica, láser o quirúrgica, donde la elección de debe de ser realizada y dialogada con el paciente, valorar las expectativas, realidades del paciente, explicar citas de seguimiento y sobre todo que el paciente entienda que no porque se elija una u otra terapia quiere decir que el glaucoma no vaya a seguir avanzando, y de ahí la importancia de las visitas periódicas para una correcta valoración si existe algún cambio en la patología del mismo. Aquí tengo una tabla que englomera la mayoría de los medicamentos utilizados hoy en día. En forma general, tenemos como terapia de inicio lo que son los análogos de prostaglandina, que de forma sistémica son uno de los que menos efectos secundarios tiene, y es la que más va a disminuir la presión intraocular de un 25 a un 33%. Tenemos los betabloqueadores, que van de un 20 a un 25%, lo alfagonista con un 20 a un 25%, y lo de anhidrasa carbónica de un 15 a un 20%. Ya la pilocarpina no se usa tanto de forma en estos pacientes. Personalmente lo uso en aquellos pacientes que tienen ángulos estrechos y que luego de cirugía, si le hago una cirugía de facomulsificación más un procedimiento mix, el cual tenía sinequias previa, hago liberación de la sinequia en la cirugía y le dejo por 2 o 3 días la pilocarpina para no volver a la
surrección de las sinequias. La industria farmacéutica trabaja de forma ardua en la introducción de nuevos medicamentos. En los últimos años hemos tenido la introducción de los inhibidores de la roquinasa y el latanoprosteno bound. En cuanto tenemos también la probabilidad de utilizar también lo que son los láseres, tenemos el SLT, el ALT con excelentes resultados. Aquí le traigo lo que es el Light Study publicado ya en el 2019 con resultados prometedores a utilizar el SLT como primera línea de tratamiento en los pacientes. Es importante mencionar que tenemos que tener cuidado con los pacientes cuando le indicamos el láser. Hay algunos pacientes que piensan que con el láser ya están curados y la falta del seguimiento en estos pacientes no puede suceder, porque muchos de estos pacientes que se les da láser y que luego necesitan un seguimiento de cerca, muchas veces creen que están operados y no solamente operados, que la patología ya no va a seguir avanzando y no vienen a las consultas. Por eso se le deben explicar arduamente a estos pacientes. Bien, hago aquí un paréntesis. Lo anteriormente también mencionado lleva también al glaucoma primario de ángulo abierto. Aquí voy a tocar un tema del ángulo cerrado, que más adelante daremos clase de gonioscopía con la doctora Yalitza. Aquí vemos que los pacientes con ángulos cerrados, cada paciente en todos deben de ser individualizados. En los pacientes de ángulo cerrado, se ha visto siempre a través de los años que lo que se llama como iridotomía se hace con láser, el cual se hace un orificio, como vemos en la imagen, para así contrarrestar la parte anatómica que está ocurriendo con el bloqueo. Sin embargo, en los últimos años se ha visto gran resultados con lo que es la facomulsificación en estos pacientes y así ya liberando la parte anatómica y haciendo una liberación del ángulo y así la fluídica del humor acuoso. En este estudio, conocido como EAGLE, hacen una comparación entre lo que es la LPI y lo que es la facomulsificación, donde la facomulsificación presenta grandes resultados, y lo cual en cada paciente, es importante mencionar, en los que son sospechas de cierre angular, donde hay un mayor de 180 grados de contacto iridocorneal. Por lo general, si el paciente tiene más de 50 años de edad, he tenido muy buenos resultados haciendo solamente la facomulsificación. En los pacientes que tienen cierre angular primario, lo cual hay un aumento de la presión intraocular y mayor contacto de 180 grados o sinequias periféricas presentes. Estos casos están en el límite de los dos porque también presentan la presión intraocular. Aquí en algunos de los casos también, en algunos de los casos agrego lo que son los mix. Y en lo que tienen ya glaucoma establecido, hay que identificar el grado de glaucoma que tiene el paciente para así saber si se va con trabeculectomía, con mix, si solo faco, y como le dije, cada paciente debe de ser individualizado. Trabeculectomía. La trabeculectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más utilizados a nivel mundial. Está indicado cuando la terapia medicamentosa máxima tolerada o láser no funcionan, donde la neuropatía óptica leucomatosa o pérdida del campo visual continúan progresando a pesar de una adecuada reducción de la presión intraocular y el mal adherencia al tratamiento del paciente. Entonces aquí siempre nos preguntamos, como sabemos, el glaucoma generalmente en estados avanzados, por lo general son en pacientes ya de más edad, por lo que por lo general presentan también cataratas. No siempre es así, hay varios estudios, lo cual el tema es bastante controversial, cuándo hacer solamente trabeculectomía, cuándo hacer la facomulsificación más trabeculectomía. Hay estudios publicados que haciéndolo por separado los resultados son mejores. Hay otros que dicen que no hay una diferencia en haciendo estos y el paciente solamente está entrando una sola vez a cirugía. Es importante mencionar la utilización de lo que es los antimetabolitos como la mitomicina C,
lo cual presenta mejores resultados en el mismo. Aquí les voy a traer una técnica utilizada en nuestro hospital, lo que se conoce como túnel escleral profundo extendido en la trabeculectomía. Eso lo hacemos cuando el paciente ya con presiones bastante elevadas y glaucoma avanzado, y hemos tenido excelentes resultados. Hacemos la conjuntiva, luego hacemos el flap, cauterización antes de, hacemos el flap 4x4, como vemos en el video. Luego si sacamos a nivel limbal, sale la línea gris. Luego en el centro le hacemos lo que es el canalete de 5x1. Y luego lo llevamos hacia adelante. Los resultados en cuanto a la comparación de efectividad y complicaciones es bastante parecido a la trabeculectomía convencional. Ponemos mitomicina, 0.4. Luego hacemos irrigación. Ya ahí luego aquí ya pasamos la facomicificación, pusimos el lente, hacemos el punch y la iridectomía. Cerramos el flap escleral, luego conjuntiva. Bien. Entonces entramos a lo que son los dispositivos de drenaje. Existen diferentes dispositivos que ayudan a la filtración del humor acuoso al espacio subconjuntival. La implantación del tubo de derivación generalmente a cámara anterior, digo la palabra generalmente porque también se puede poner en sulcus o en vía pars plana, pero ya el procedimiento de vía pars plana, el paciente debe de estar previamente vitrectomizado. Una de las complicaciones de lo que es la válvula o el tubo de drenaje, la afectación corneal y una descompensación de la misma. Por eso debemos de tener una correcta colocación del mismo y que no vaya a afectar la córnea. Tenemos lo que es los dispositivos de derivación se pueden clasificar en dos grupos, los valvulados y no valvulados. En cuanto a los no valvulados tenemos Molteno y Barbel, y en cuanto a la valvulado tenemos la AMET. En cuanto a sus indicaciones tenemos trabeculectomía fallidas, glaucoma neovasculares, afaquia, uveitis y entre otros. Entramos ahora a los MIGS, que se definen como Minimal Invasive Glaucoma Surgery, cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. A mí me gusta clasificarlos en dos grandes grupos, en aquellos donde se deja un material dentro del globo ocular y el que no. Entonces vamos primero a decir algunos de los ejemplos de los donde se deja algún material en el globo ocular. Tenemos aquí lo que es el Hydrus, el iStent Inject, el iStent convencional. Tenemos también aquí, como vemos en la imagen, el SEN. El SEN lo clasifican dentro de los MIGS porque se hace vía AVE interno. En aquellos casos donde se hace en AVE externo, que también hay cirujanos que lo hacen por esa vía. Vamos a ver más adelante, lo clasifican como en el MIPS, que lo voy a definir más adelante. Aquí tenemos varios estudios ya publicados que hacen comparación de todos estos, con excelentes resultados y buena efectividad. Estos estudios están elaborados en pacientes con glaucoma de leves a moderado. Tenemos aquí donde no se deja ningún material en el globo ocular. Tenemos aquí como el GAT, el LAVIC, el Travec 360, el Travectom, el Kahoot Dual Blade. Y aquí le traje un video de la doctora Melanie Pérez, reciente graduada de su fellow en glaucoma en nuestro hospital. Donde ella realiza una facomulsificación más GAT en un paciente con glaucoma moderado. Hace primero por técnica de CHOP, hace lo que es la parte de la catarata.
Hay algunos cirujanos que prefieren hacer la primera parte, la parte del mix y luego hacen la catarata. Eso no puede no afectar. Yo por lo general primero hago la catarata y luego hago la parte del mix. Luego del implante de lente intraocular utilizamos visco y el gonioscopio. Aquí en esta técnica utilizamos un ProLens 6 ceros, hacemos cauterización de la punta con el cauterio para luego visualizar el ángulo y con un cuchillete hacemos una primera incisión y luego entramos el ProLens por el ángulo, por atrás de la malla trabecular. Se puede hacer tanto 360 como 180. En lo particular con los resultados en glaucoma leve, con 180 grados solamente hemos tenido excelentes resultados. Aquí vemos cómo hacemos la introducción del ProLens 6.0. Y luego hacemos lo que es una trabeculotomía interna, como vemos en el video. Luego agarramos el hilo y lo alamos y así hacemos la trabeculotomía interna y como pueden ver el sangrado en cámara anterior, que es leve en este caso, tenemos entonces el resultado del mismo, con excelentes resultados como lo mencioné anteriormente. Lo bueno que tenemos de esta técnica es que es de bajo costo, porque no solamente el costo, aparte de la facomulsificación, es solamente la utilización del ProLens 6.0. Entonces entramos a lo que son los MIPS. Como definición es Microinvasive Bleb Surgery. Es un nuevo término utilizado para procedimientos que no caen en MICS, pero tampoco son invasivos como la trabeculectomía. Aquí tenemos lo que es el Infocus o como lo conocemos, como ha cambiado el nombre a Pressure Flow. Es cierto que hay que hacer incisión conjuntival y colocar mitomicina, pero el porcentaje de complicaciones, tanto trans como postquirúrgicas, son mínimas con excelentes resultados a largo plazo. Lo interesante de este dispositivo es que puede ser utilizado en pacientes con glaucoma de daño moderado o avanzado. Aquí les traigo un video de un paciente operado en nuestro centro, donde se hace primero colocación de anestesia, de lidocaína, luego se incide en la conjuntiva y buscando tenon para irnos por debajo de la misma y hacer una correcta valoración. Aquí el manejo de la tenon es primordial porque el dispositivo debe de ir por debajo de la tenon, si no este puede ser bloqueado y no tener buenos resultados. Hacemos la incisión conjuntival limbal. Buscamos tenon también y liberamos los dos bolsillos. Usamos cauterización. A mí por lo general me gusta usar el tipo lápiz. Luego usamos la mitomicina al 0.4. Colocamos las 3 esponjas por 3 minutos. Luego retiramos las esponjas y hacemos un lavado de los bolsillos realizados. Pasamos a hacer la realización de la FACO. En este caso era un paciente que se hizo combinado porque era una catarata importante que tenía en el caso y un glaucoma avanzado. Estamos haciendo la rexis, luego hacemos hidrodisección y luego hacemos facomulsificación por la técnica FACO-CHOP. Es una catarata dura en este caso. Luego de la eliminación de la catarata, hacemos investigación de aspiración y la colocación de un lente intraocular. En este caso se puso un monofocal. Suturamos córnea, hacemos aspiración del visco, es muy importante. Luego utilizamos aquí
esta guía, entramos 1 milímetro, ese que vemos aquí para hacer las orejitas que va a agarrar el dispositivo, luego entramos la aguja completa hasta cámara anterior, dirigida paralela al iris y lejos de la córnea. Luego entramos el dispositivo a cámara anterior y como vemos aquí lo que conocemos como la aleta, hasta que va a llegar al bolsillo y ahí ya luego no va a avanzar y aquí lo agarra. Aquí como vemos en el tubo, en la parte distal, ya comienza a haber una filtración del humor acuoso y luego lo verificamos. Si se fijan, el líquido sigue rodando aquí por la parte posterior y vemos una correcta irrigación valoración del tubo. Luego cerramos lo que es la conjuntiva por planos, nos aseguramos que el dispositivo esté por debajo de Tenon y cerramos como igual cerramos en la trabeculectomía, bastante parecido. Como lo dije anteriormente, lo interesante de este dispositivo es la baja tasa de complicaciones que tienen y la alta efectividad del mismo dispositivo. Y con un postquirúrgico casi como si fuera de una facomulsificación. O sea, el paciente, los hallazgos de desprendimiento coroideo, cámara plana, en estos casos son mínimos. Entonces, en cuanto al mensaje a llevar, debemos siempre de individualizar cada paciente, tener a la mano la mejor herramienta posible que podamos ofrecer a nuestros pacientes. Ellos confían en nosotros y nuestro deber es siempre darles lo mejor de nosotros. Esa es mi bibliografía. Muchísimas gracias. Gracias, William. Y quisiera aprovechar estos minutitos que nos quedan para ampliar un poco el tema porque viene una parte que es fundamental. A ver, República Dominicana y probablemente toda América Latina y el mundo, 85% ángulo abierto, 15% ángulo cerrado. Mencionaste Correcto. que hacías agonioscopía. Cuando haces la agonioscopía, ¿qué buscas? ¿Qué vas a hacer? Bien. Bien, cuando realizamos la agonioscopía, lo utilizamos siempre para clasificar el glaucoma de ese paciente, buscando siempre causas secundarias, algún cambio de la configuración del iris periférico, buscamos neovasos, buscamos alguna dispersión pigmentaria, buscamos lo que también conocemos como la línea de San Paolesi, buscamos cualquier cosa secundaria que podamos tener. Y igualmente también hacemos una diferenciación si es de glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Si el paciente, cuando hacemos la agonioscopía dinámica, hay una indentación del mismo, también buscamos iris en meseta, descartando, exacto, buscamos iris en meseta, lo que es la doble joroba para descartar lo que es iris en meseta. Mencioné anteriormente lo que es la iridotomía. En aquellos pacientes donde se hacen que tienen menos de 50 años, pacientes miopes, siempre debemos descartar lo que es iris en meseta, que aquí el tratamiento es una iridoplastía láser con argón, que es importante mencionarlo. Que aquí, espérate, que tú vas lejos. Volvemos atrás. Entonces, es fundamental hacer gonioscopía y quedémonos un ratito porque lo que viene ahora es lindísimo en base a ello y no queremos entrar en lo que vamos a encontrar. Entonces sabemos que va a ser por indentación y tú quieres demostrar qué tú haces para decir, ok, este es ángulo abierto o este es ángulo cerrado. ¿Qué tú estás buscando específicamente en cuanto al ángulo? Que si hay sinequia, no hay sinequia, posición. Dime cómo manejas esa parte del ángulo estrecho. Bien, buscamos en la agonioscopía las estructuras, buscamos malla trabecular, buscamos espolón escleral, buscamos la raíz del iris igualmente. Y aquí ya luego cuando hacemos la indentación, si vemos algún cambio, cuando hacemos la agonioscopía dinámica, vemos en algunos pacientes esto puede abrir o puede no abrir. En algunos de estos casos con una LPI tienen buenos resultados, pero si hay una ya, podemos hacer con la indentación que abra, significa que con la cirugía de facomulsificación, la parte anatómica podría mejorar. Pero sin entrar en esa parte, también buscamos lo que es lo de la sinequia que usted mencionó.
podría presentar en esos pacientes cierres intermedios, lo cual la cinequia nos habla también que cuando el paciente no está, está en penumbra, el iris está dilatado, podría tener la presencia de cinequia. En el momento de hacer la gonioscopía, el ángulo no luce tan cerrado. Te sigo estrechando, porque quiero dejar esto claro. Entonces, viene la gonioscopía por indentación. Determinamos que es un caso de ángulo estrecho cierre angular. Y me has dicho que o es por sinequias o es por aposición. Si es por aposición, va a responder a la iridotomía, y si es por sinequias, obviamente no va a ser. ¿Y cuántas sinequias dirían que es lo suficiente para tú decir, bueno, nada más con la iridotomía se va a salvar? O no, esto es un caso que además de la iridotomía probablemente tenga que pasar a una operación filtrante, es decir, una trabeculectomía, la cual incluye una iridotomía. ¿Cuánta sinequia? ¿Cuándo tomas la decisión de que si te vas a la trabec o te quedas con la iridotomía? Bien, esto depende de las horas de reloj que haya de cinequias. Si hay una posición de más de hora y media, de más de un cuadrante y una hora más de cinequias, por lo generalmente, y depende también de la ubicación de las mismas, es primordial saber que probablemente no vaya a mejorar solamente con el proceso de LPI o una facomulsificación. Entonces eso es un 30%. Si es más de un 30% Correcto. de cierre, ya le indicas la trabeculectomía. Bueno, bien, Depende, claro, entonces, depende si es solamente, depende. En algunos casos, lo que hay liberación de sinequias, pero como sabemos en estos casos, si el paciente no tiene un daño glaucomatoso real y tiene o sea, con un hallazgo fortuito en la clínica, me voy con multiplicación, liberación de la sinequia, y en algunos de los casos le agrego un mix. Pero si ya tiene un daño avanzado de glaucoma, sí me voy con la trabeculectomía. pues, ahora sigo con la relación de estos de ángulo cerrado, o ya sea por aposición en este caso. Javier Caserague de Argentina, en estos momentos de la pandemia, tuvo una discusión muy interesante con un oftalmólogo, tanto español como griego, en el que, y lo mencionaste, le dan hoy día mayor importancia y son más agresivos haciendo la facomulsificación en cierre angular que lo que fuera la iridotomía, que era el tratamiento de antaño. Dime por qué. Correcto. Bien, se ha demostrado que estos pacientes que se le hacen iridotomía en menos del año, ya luego porque de por sí la misma iridotomía hay una liberación de pigmento, de energía en el paciente, y ahí se ha demostrado que en menos de 5 años, de un 25 a un 35% de esos pacientes necesitan cirugía de catarata de por sí. Entonces es mejor prevenir la afectación del nervio óptico. No todos los pacientes con una LPI va a llegar a la prio-meta que buscamos. Y si el paciente es hipermétrope, pues mucho mejor le convendría lo que es la facomulsificación. Y claro, he sabido que si hace la facomulsificación de entrada sin hacer ningún tratamiento Baja adicional, la presión un 35%, que era en los pacientes promedio. de ángulo cerrado, correcto. Que muy bien. Entonces, ya caemos en la gonioscopía en el sector del ángulo abierto. Y como tú nos has dado hoy todo el abanico y el menú de todas las alternativas que tenemos, es casi como que uno puede personalizar la cirugía de acuerdo a la gravedad de la condición y a la presión meta a la cual uno quiere llegar. Entonces, ¿cómo tú te decides entre los mix y hacer una cirugía de tubo grande? Porque yo le llevo caso de ángulo abierto al doctor Gil Carrasco, y me dice, no, yo le pongo tubos a todo. En el caso del doctor Gil serían tubos de Amer. O si vas a otra escuela, por ejemplo la de Palmer, él te va a decir, yo le hago trabeculectomía con mitomicina a todos. Y entonces están la gente intermedia que dice, no, yo empiezo con SLT, y después de la SLT procedo a las gotas, y las gotas, si no lo controlo, termino en un procedimiento invasivo. ¿Cómo tú haces esa dicotomía y esa decisión? Bien. Si el paciente tiene un glaucoma moderado, por lo general siempre me voy con los mix, o sea, facomulsificación. Si lleva facomulsificación en este ejemplo, me voy con el facomulsificación más mix.
En algunos casos sí he hecho en pacientes que tienen un glaucoma avanzado o ojos únicos donde el otro ojo haya sido perdido por glaucoma y que el otro esté moderado. En algunos casos sí me he ido con la trabeculectomía de entrada y dependiendo la presión como la esté manejando. Pero por lo general en esos casos me voy con un facomulsificación más mix o mix en este caso. En aquellos casos donde el glaucoma sea avanzado, los MIPS son una muy buena alternativa a lo que es el pressure flow. En el caso de no tenerlo a disposición, por lo general inicio con una trabeculectomía. Los dispositivos de drenaje lo utilizo ya como segunda instancia, porque tenemos ya, luego que le ponemos el dispositivo de drenaje, es difícil irnos luego atrás a trabeculectomía. Por eso me voy el inicio con trabeculectomía en esos pacientes con excelentes resultados. Tenemos pacientes hasta con 5 años que sin necesidad de gota, con una bula filtrante. Y ya luego, si estos casos no funcionan, me voy con el dispositivo de drenaje. El dispositivo de drenaje es, por ejemplo, tenemos la Abel, la Barbel, los dos van excelentes resultados, pero ya es un dispositivo ajeno al cuerpo. Como sabemos, son dispositivos biocompatibles, pero no son dispositivos que el cuerpo reacciona ligeramente a ellos. En algunos Cuerpos casos extraños. tenemos esos pacientes, exacto, como cuerpos extraños. En Entonces cuanto a ya, la comparación de los dos, la Barbell y la AMET, por lo general la Barbell tiene mejores resultados. En cuanto a la técnica quirúrgica, es un poquito más tediosa porque hay que buscar los músculos, entrar los alerones por detrás de los músculos. La AMET es la cirugía un poquito más rápida, sin embargo la Barbell en mi consideración tiene mejores resultados. ya por último, hablas tan fácil de hacer una FACO y hacer un procedimiento de glaucoma. Eh, ¿Por qué es que tú crees que en Estados Unidos hacen una o la otra, secuencial, mientras que nosotros tendemos a hacerla simultáneamente? Es decir, combinamos la trabeculectomía con la cirugía de emulsificación o el mix con la FACO. ¿Cuál es la razón? Generalmente era así, pero en los últimos tiempos, si usted supiera, ha cambiado un poco. Y también, por ejemplo, en Canadá también ha cambiado un poco la técnica de hacerlo por separado. Quizás por razones, los pacientes generalmente van con más facilidad en Norteamérica a las consultas. A veces nuestros pacientes se pierden. Eh, Igualmente, la parte económica también podría estar afectando a hacerlo separado o hacerlo junto a nuestros pacientes. Muy bien. William, gracias. Magistral, como siempre. Yo quisiera proceder entonces al próximo segmento. No te me vayas, que lo que viene es lindísimo y es muy a propósito de lo que has dicho. Con ustedes, Muchas gracias. nuestro segmento de El Residente. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Un saludo cordial a todos los que nos siguen por nuestras plataformas, a la familia ICAPS y a la familia Franja Ocular. Y pues ya el doctor Valle y el doctor McCollum lo han mencionado. Para decidir qué voy a hacer con el paciente, primero tengo que hacer una gonioscopía. Tengo que saber el estado del ángulo, de la malla trabecular de mi paciente. Y nos han hablado de las ventajas, de las virtudes y qué decisión tomo a partir de los hallazgos. Pero la doctora Yalitza López, el día de hoy, nos va a hablar de cómo realizar la gonioscopía. Una vez que la he realizado, cómo estadificar el ángulo que estoy observando. Nuestra residente estrella, Yalitza, te doy el paso y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Julio. Gracias, doctor Valle y doctor McCollum, por su presentación. Como bien comentaron, en el día de hoy voy a tener el honor de presentarles un poquito sobre gonioscopía. Muy bien, entonces
como es grabado, Yali, cuando la tengas lista, te vuelves a presentar y agradeces nuevamente. Ok. Ujú. No la había reiniciado cuando... Muchísimas gracias el doctor Navarrete, muchas gracias al doctor Valle, al doctor McCollum por su presentación. Pues como muy bien había comentado Julio, tengo el honor de poder presentarles y hablarles brevemente sobre lo que es la gonioscopía. Pues de manera breve vamos a discutir qué es la gonioscopía, el principio que utiliza la misma, los tipos que existen, la técnica de cómo realizar adecuadamente una gonioscopía, qué estructuras podemos visualizar con la misma y el sistema de clasificación que utilizamos, al igual como qué hallazgos vamos a encontrar al realizar la gonioscopía. De manera general, el término gonioscopía es un examen que nos permite visualizar las estructuras que van a estar en el ángulo camerular. La primera vez que se utilizó este término, que alguien pudo introducirlo al mundo de la oftalmología, fue Trantas en 1898, el cual realizó gonioscopía realizando presión digital sobre el limbo. Ya para 1914, Salmons utilizó lo que es la gonioscopía directa para visualizar las estructuras del ángulo, y no fue para 1919 que Coppi ya introdujo un lente específico que luego fue modificado. Y ya aquí sí se tenía un contacto, digamos, especial para poder visualizar las estructuras. Como la oftalmología constantemente sigue con cambios e innovaciones, todo esto se fue mejorando hasta que no fue para 1938 que se obtuvo la gonioscopía indirecta con lo que es el lente de Goldman específicamente. Entonces debemos recordar un poquito de óptica para poder entender la gonioscopía. Sabemos que si vemos nuestro ojo, hay un principio que se conoce como reflexión interna total, que no es más que cuando la luz va a atravesar desde un espacio que tiene un índice de refracción mayor a un espacio con un índice de reflexión menor, esta va a poder atravesar la misma solamente si el índice que se genera entre las mismas es menor de un ángulo crítico, que para el ojo es de 46 grados. Como el índice de refracción de la córnea y de la cámara anterior es menor que el índice de refracción del aire, que es 1, esta luz lo que hacen es que se desvían y se produce el fenómeno como ya les expliqué. Por lo tanto, no podemos visualizar de manera directa en la lámpara de hendidura el ángulo. Sin embargo, con el uso de lentes específicos podemos mejorar o podemos superar este principio y vamos a poder observar las estructuras, modificando lo que sería el contacto de la córnea con la interfase del aire. Debido a esto, tenemos principalmente dos tipos de gonioscopía que podemos realizar, como es la gonioscopía directa y la indirecta. Básicamente, como podemos ver en la directa, vamos a observar específicamente la parte del ángulo que estamos viendo. Sin embargo, con la indirecta vemos el ángulo, es decir, por ejemplo, si estamos enfocándonos en el ángulo inferior, realmente estamos visualizando el superior. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de poder realizar de manera adecuada y poder documentar los hallazgos que encontramos. La gonioscopía directa, como ya especifiqué, visión directa, no requiere lámpara de hendidura. El lente más utilizado es el lente de Coppi. Nos permite de manera sola una magnificación de 1.5 y con binoculares de 24. Usualmente se utiliza en procedimientos quirúrgicos y el paciente tiene que estar en decúbito supino. Ya la gonioscopía indirecta, los lentes más utilizados son el lente de Goldman y el lente de Posner. El de Goldman nos va a dar algunas ventajas, como que es más fácil de usar, no nos permite indentar y se necesita un dispositivo o un fluido acoplante para poder utilizarlo. Esto hace, por lo tanto, que sea un poquito más lento el proceso de realizarlo y por lo tanto es más
atrasa un poquito más lo que sería el flujo de la clínica que el lente de Posner, que simplemente con colocarle anestesia podemos realizar al paciente y continuar de manera más fluida. El lente de Posner sí nos permite indentar, es más fácil para visualizar, el diámetro es más pequeño, el lente se puede mover, mientras que el lente de Goldman tiene un diámetro mucho mayor. En el siguiente video podemos observar los pasos que vamos a realizar. Le colocamos la anestesia al paciente, la vamos a poner en la lámpara de hendidura, nos vamos a fijar que el canto lateral esté a la altura. Continuamos, ya luego que tengamos esto, vamos a, con nuestro haz de luz, primero observamos por técnica de Van Hering, estimando el ángulo como está. Es muy importante tomar en cuenta que cuando aplicamos luz directa en el ángulo, pues el iris se va a contraer, por lo tanto, esto pudiera causarnos cuando tengamos un ángulo estrecho, realmente que no lo esté. Vemos aquí cómo se ve el lente de Goldman y el lente de Posner, que el de Goldman es un poquito más grande que el de Posner. Por lo dicho anteriormente, la gonioscopía se debe realizar con luz tenue. Para usar el lente de Goldman, lo ideal sería utilizar metilcelulosa, que sería el fluido acoplante. Y debemos tratar de evitar que no queden burbujas que nos van a impedir luego una visualización idónea de lo que sería el ángulo. Entonces, en este caso estamos usando ya el lente de Posner. Importante siempre estar cómodos para podernos mover. Colocamos nuestro lente en contacto directo con la córnea, sin hacer mucha presión. Cuando estamos indentando de más, van a aparecer estrías en la córnea. Ahí sabemos que simplemente es hacer contacto, no una presión tan. Por lo menos al inicio, si no queremos intentar. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en el ángulo? Las estructuras que vamos a observar de anterior a posterior, tenemos primero lo que sería la línea de Schwalbe, luego la malla trabecular no pigmentada, seguido por la malla trabecular pigmentada, luego por el espolón escleral y la banda anterior del cuerpo ciliar. En este video podemos observar cómo se visualizan todas las estructuras del ángulo. Tenemos un ángulo abierto. Cuando lo vamos inclinando, podemos usar al principio una luz difusa, luego podemos ir ya a lo que sería como que reduciendo nuestro haz de luz para poder enfocarnos más. Ven aquí como el ángulo está normal y luego indentan, y cuando indentamos vemos cómo abre realmente y se pueden observar en este caso todas las estructuras. Existen diversos sistemas para clasificar lo que sería lo que estamos viendo, el ángulo en este caso. Dentro de ellos está la clasificación de Schaffer. Esta por escuela es la que utilizamos en nuestro hospital. La misma es una clasificación relativamente sencilla. La podemos definir simplemente como que nos permite describir dependiendo de las estructuras que estamos viendo. De acuerdo a esto, grado 0 no pudiéramos visualizar ninguna de esas estructuras. En grado 1 vemos la línea de Schwalbe. En grado 2 vamos a ver línea de Schwalbe, malla trabecular no pigmentada. Grado 3 ya vemos malla trabecular pigmentada y espolón escleral. Y grado 4 ya vemos la banda anterior del cuerpo ciliar. Otro sistema muy utilizado que nos permite o brinda al examinador más detalles sobre lo que se está evaluando es la clasificación de SPAD. Aquí básicamente nos va a permitir obtener 3 principios o 3 objetivos es que tiene. Primero, nos permite evaluar el nivel de inserción del iris, nos es una estimación del ángulo y nos permite evaluar la configuración del iris. De acuerdo a esto, vamos a utilizar algunas letras del abecedario para definir, por ejemplo, el nivel de inserción del iris. A es si está anterior a la línea de Schwalbe, B que está por detrás de la línea de Schwalbe, C va a estar en el espolón escleral, D profundo, y ya L está mucho más profundo, como podemos ver en la imagen, donde está insertado el iris, y así vamos entonces describiendo y obtenemos más detalles. En la estimación del ángulo simplemente se va a trazar una línea tangencial que nos va a permitir
por grados, definir la apertura del mismo, yendo desde 0 a 40 grados. Por la configuración del iris, este ya sería si está plano, si está cóncavo o si se encuentra como un poquito convexo. Podemos encontrar al realizar la gonoscopía diversos tipos de hallazgos. Dentro de esto tenemos la pigmentación. Como podemos observar, esto es un paciente donde se puede ver dispersión de pigmento con nuestro haz de luz en la examinación de la lámpara de hendidura. Esto es algo que ya nos indica que debemos ser un poquito más minuciosos a la hora de realizar pues nuestra gonoscopía, porque se puede ver relacionado con diversos tipos de patologías. Como vemos claramente de una vez, desde que se pone el haz de luz, se puede visualizar una malla trabecular sumamente pigmentada. Este caso es de un paciente con un síndrome de dispersión pigmentario. Ampliamos un poquito más el haz de luz y vemos como también no solamente la malla trabecular está pigmentada, sino que se puede ver pigmento difuso a través de todo el ángulo, o sea, disperso. Otros hallazgos importantes a identificar está lo que es los procesos iridos, que estos pueden ser un hallazgo, o sea, en la población normal no van a pasar la malla trabecular y son como indentaciones finas y que se van a ver bien separadas, procesos de los restos metodérmicos. Estos sí van a llegar, pero no van a pasar la malla trabecular. Usualmente se ven en mayor cantidad y ya estos sí son patológicos. Las sinequias podemos decir que ya es cuando hay una inserción del iris que pasa la malla trabecular. Importante, como estuvimos viendo ya en la conferencia anterior y en las preguntas del doctor Valle, identificar y visualizar bien las horas en las cuales tenemos sinequias, porque esto va a ser de una información muy importante a la hora de tomar decisión quirúrgica. Podemos encontrar presencias o no de vasos en el iris, aunque usualmente no vamos a verlo en el ángulo. En algunas personas se pueden observar pues, los vasitos del complejo circunferencial arterial y estos se van a ver de manera radial, como podemos ver aquí en la imagen. Sin embargo, cuando tenemos presencia de vasos anormales, se van a ver perpendiculares al iris y hay muchas patologías que nos pueden causar neovasos en el ángulo. En este paciente es el caso de un glaucoma neovascular. Podemos observar también cómo se vería, como vemos aquí, los neovasos. Cómo vamos moviendo, realizando una gonoscopía dinámica en todo momento, para poder obtener una mayor información o mayor detalles. Miren todos los neovasos. Y también podemos evaluar en la parte del iris su inserción. Este caso de una iridodiálisis es un paciente que podemos ver cómo hay una separación de aquí de la raíz del iris con el iris periférico y este paciente lo pude observar durante mi rotación de glaucoma. Se le realizó una cirugía hermosa de reparación de iridodiálisis y la verdad que está muy contento. Y otro hallazgo importante también es la línea de San Paolesi, que vamos a ver depósitos se va a ver como una línea con depósitos anterior a la línea de Schwalbe. Eso se puede describir en pacientes con glaucoma pseudoexfoliativo. Realmente fue para donde se describió, aunque también se ha descrito ya en otros autores en glaucoma pigmentario. Aparte de la colonoscopia normal, como hemos escrito, hay más avances y se ha introducido lo que es la colonoscopia automatizada. El NIDEC GS1 es un equipo que nos permite tomar fotografías del ángulo del paciente para poder luego
evaluarlo, inclusive o enviarlo a algún centro que nos hagan un análisis o para simplemente nosotros documentar y tenerlo en nuestra práctica. Luis A. Pinto y colaboradores realizaron un estudio donde ellos compararon lo que fue la gonioscopía automatizada fotográfica con la gonioscopía manual dinámica. Ellos incluyeron 88 ojos de 47 pacientes y obtuvieron los siguientes resultados de que para evaluar, en el caso específico de cierre angular, la detección manual tuvo un éxito de 23.4, o sea, se encontró cierre angular en 23.4% de los pacientes, mientras que en el fotográfico solamente un 4.3% para un valor de P de 0.18, por lo que sus conclusiones fueron que realmente todavía hoy en día la gonioscopía manual dinámica pues ofrece muchos mayores beneficios que la fotográfica. Todavía hay quizás mucho camino por recorrer y siempre pues se puede seguir mejorando. En conclusiones de la charla, creo que lo más importante y el mensaje principal que les puedo dejar a todos es que la gonioscopía es un arte perdido que nos ofrece información invaluable para el manejo clínico, tanto como el manejo quirúrgico del paciente, que es recomendable realizar gonioscopía rutinaria anual a cada uno de nuestros pacientes y que es necesario seguir un esquema mental que nos facilite a la hora de documentar los hallazgos. Eso es todo lo que tenía para presentarle. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora López. Yo quería hacer un comentario que es una enseñanza que arrastro desde la época de mi residencia con el doctor Anderson y tiene que ver con lo que, y puedes dejar de compartir ya, lo que nos enseñaba el doctor William McCollum en el seguimiento del paciente con glaucoma, porque el paciente con glaucoma, aparte de hacerse el diagnóstico y establecer el tipo de glaucoma que tiene, va a requerir de controles y de seguimiento. Y Anderson nos decía, mire, yo tengo que ver al paciente cada 3 meses, así son los del patrón preferido de la Academia Americana de Oftalmología, y como son 4 visitas al año, en las 4 visitas yo le mido la agudeza visual con corrección y la tensión. Eso es obligatorio en cada visita. Pero hay cosas que hago distintos en cada visita. En una yo le hago gonioscopía. No le hago gonioscopía en todas las visitas. En otro yo le hago una refracción. En otro yo le hago un campo visual y en el otro yo le hago una evaluación del nervio. En aquella época, hoy día sería un OCT del nervio óptico. Pero cada año al paciente con glaucoma yo le he hecho todo. Obviamente ese patrón de seguimiento depende de qué tan grave es el glaucoma, porque si amenaza dividir la visión central o si tiene un glaucoma muy avanzado donde ya los cambios en el campo visual son muy graves, pues quizás uno no quisiera repetir los campos visuales una vez al año, sino con más frecuencia, o quizás si ya divide la visión central, pasar de un campo visual 24/2 a un 10/2, es decir, que vemos los 10 grados centrales. Pero el mensaje es que hay que controlar, hay que darle seguimiento a todos estos pacientes. Comentario, William. Sí, correcto, doctor. Como lo mencioné en la charla, lo que usted mencionó, el seguimiento es primordial en todos estos pacientes. Y que ellos entiendan la importancia de esos seguimientos, sentarse con ellos y explicarles por qué se están dando esos seguimientos continuos a esos pacientes, porque una variación de la presión intraocular y todo eso que detectemos previo a un daño del campo visual es primordial en estos pacientes. Bien, si vamos a seguir ahora con una presentación que yo he tenido que preparar para un advisory board, pero que yo creo que les va a gustar, ya que es algo excepcional. Hágale, Álvaro. En ICAPS Franja Ocular observamos imágenes oftalmológicas.
Hoy día, la cirugía de catarata, ya lejos de ser la cirugía que hacíamos hace 30, 40 años, donde se buscaba eliminar la opacidad del cristalino, es una cirugía facorrefractiva. Y yo quisiera compartir en estos minutitos que nos quedan mi experiencia con los lentes Technics y las nuevas plataformas iHands y Synergy. Y tengo que reconocer que parte de mi presentación puede estar afectada porque he sido investigador para varias plataformas de lentes intraoculares tóricos y también para varios láseres que son de la empresa Johnson Johnson Abbott Medical Optics. Pues sí, le decía que cuando el paciente hoy llega a operarse, no es quíteme la catarata, doctor, sino yo quiero, después de la cirugía de catarata, quedar sin gafas. No quiero usar gafas ni de lejos, ni de cerca, ni de intermedio. Afortunadamente, la industria ha dado una respuesta, ya que existe toda una variedad de ayuda en el cálculo del lente intraocular, los nuevos topógrafos, el uso de viscoelásticos para proteger el endotelio, el uso del femtosegundo para simplificar la cirugía, manejo de la superficie ocular y luego también, lo más importante, que es lo que les voy a presentar, el tema de un resultado facorrefractivo espectacular. Si yo les presento mi curva, y esta es una confesión de mía culpa, de cómo yo hacía las cosas hace 4 años, en el 2017, ustedes pueden ver en los resultados postoperatorios cómo oscilaban mis casos desde +2 a -2. Yo me sentía bien porque si era +2 le daba un espejuelo, un -2 bien, pero ya la cosa cambia. Y hoy día el paciente no quiere quedar con gafas después de la cirugía, por lo que me vi obligado a hacer una serie de adaptaciones que les voy a mencionar brevemente, y a partir del 2017, aplicando estas nuevas fórmulas inteligentes, topógrafos de Pentacam, cálculos con las fórmulas de inteligencia artificial, fíjense que me quedo dentro de la dioptría en el resultado y muchas veces dentro de la media dioptría en la mayoría de los casos. Y si hago un estudio que me lo hiciera la doctora Rachel Pichardo de mis últimos 2 años de cirugía, ustedes pueden ver qué tan apretado está el resultado postoperatorio y les voy a decir rápidamente cómo es que lo consigo. Lo primero es que la historia clínica del paciente es fundamental. Este es un paciente contable, es un joyero, que el mundo de él es cercano, o este es un individuo que es chofer de camión, que lo que le interesa es ver la carretera, un jugador de golf, que lo que quiere es ver dónde cae la pelota, o es una persona típica como somos nosotros, que lo que manejamos está en la computadora, en el ordenador, en el escritorio, en los precios del supermercado, es decir, una distancia intermedia, y además cuáles son las expectativas, porque el aspecto psicológico, oigan, es fundamental, sobre todo cuando va a escoger plataformas facorrefractivas multifocales o con las de visión extendida. El paciente obsesivo compulsivo que quiere un resultado perfecto, ojo, cuidado, porque estos nunca están contentos. O la mujer histriónica que hace parte de su cirugía, parte de la vida y siempre tiene algún comentario para hacer las cosas. O aquel que tiene una reacción agresiva y que si no le quedan las cosas perfectas, pero va a explotar, el paranoico, o el que más me gusta, que es el que celebra cualquier cosa, nunca le sobra, nunca le falta, y se adaptan a través de su sistema emocional a los resultados de cualquier cosa. Siempre establezco la dominancia ocular y en algunos casos hago mini monovisión con el ojo dominante, ajustándolo para una visión perfecta a la distancia, y el ojo no dominante con 0.75 adicional para lograr una visión intermedia. Esto en los casos de mini monovisión, pero también en las plataformas iHands y Synergy se pueden utilizar en el ojo no dominante. Cuidado con el ojo seco. Se ha hecho tanto hincapié en cómo esto aplana la córnea inferior, le da un aspecto cuasi queratocono, y como borra las miras del disco de Plácido que obtenemos durante la topografía. Estas queratitis puntiformes, si vemos en la evaluación preoperatoria, lubricamos por 2 semanas a estos pacientes y dilatamos la cirugía hasta que se logre eliminar esto, ya que los resultados en el cálculo del lente pueden llegar hasta tener 2 y 3 dioptrías de error. Las fórmulas para cálculo han pasado por toda una evolución. Empezamos con la SRK, que era la de Sander, Retzlaff y Kraft, pero pasamos a la Holiday, a una serie de fórmulas que nos sacaron del mundo geométrico de física óptica al mundo de las fórmulas ya por ajuste a los resultados matemáticos,
o finalmente con las que son de inteligencia artificial de Barrett, de Hill, o la panacea de Flickr, las cuales utilizan millones de casos y a través de los outliers logran una mejor adaptación del lente y una garantía a través de la inteligencia artificial de resultados postoperatorios. Y en este estudio de Asker's, donde se hicieron las comparaciones de todas las distintas fórmulas, fíjense en morado que está la fórmula de Barrett 2, que es mi favorita, que tanto en los ojos cortos como en los ojos largos nos da excelentes resultados, no así las fórmulas convencionales, como por ejemplo las holodeck, que se pierden los ojos largos, o aquellas que se pierden en los ojos cortos. Las queratometrías hoy día dependen de dos tipos de topógrafos. Uno que usa la técnica de Scheimpflug, el otro es la técnica de los discos de Placido. Yo prefiero combinar el topógrafo de Pentacam, que me da una imagen de Scheimpflug en su SIMK central, y lo prefiero sobre aquellos del IOL Master, que nos da las topografías por los discos de Placido. Hoy día las diferencias se han ido estrechando, pero siempre escojo el SIMK, es decir, los 3 grados centrales del poder refractivo de la córnea en el cálculo del lente intraocular para determinar el poder ideal. Y fíjense que no siempre son iguales. Y me fijo entonces en qué cantidad de astigmatismo tiene el caso. Si tiene más de una dioptría, 0.25 de astigmatismo, yo sé que tengo que pasarme a un lente tórico. Si estoy por debajo, generalmente el paciente tolera, ya sea con incisiones relajantes o con colocación adecuada de la herida, en la corrección y superación postoperatoria. Las máquinas modernas tienen sensores en sus puntas, controles de la fluídica, aspiraciones y niveles espectaculares. Queda decidir si vas a querer un sistema peristáltico o un sistema Venturi. Y yo me muevo entre el Centurion y el Signature de Abbott Medical Optics. Y realmente hoy día no existe una catarata demasiado dura para obtener unos resultados óptimos facorefractivos. En todos los casos que veo gutatas, hago un cálculo de la microscopía especular y del conteo endotelial, pero no es obligatorio en el 100% de los casos, pero sí me ocupo de detenerme en los casos de cataratas muy duras o aquellos que tienen la distrofia de Fuchs, de agregar viscoelástico cada 5 de CDE para proteger el endotelio. Calculo dentro de mi fórmula también el astigmatismo que yo induzco, y esto te lo permite el IOL Master y el Pentacam, y así personalizo aún mejor mi fórmula. Yo produzco 0.26 dioptrías de astigmatismo en el eje donde creo la incisión, que es distinto en el ojo derecho a como es en el ojo izquierdo. Por último, este astigmatismo, que uno cree que es irrelevante, ocurre en cerca del 29% de las personas que se presentan para cirugía de catarata. Entonces uno se pregunta, ¿por qué nada más ponemos lentes tóricos en el 7%? Y es porque no nos ocupamos de satisfacer este extremo, y si no lo corregimos, finalmente el paciente después de la cirugía va a quedar con astigmatismo y va a tener que usar gafas y no le va a agradecer el resultado. Entonces viene el tema de sus opciones. Y aquí son plataformas Technics, por cierto, en los 4 casos, que empieza con las monofocales. Esta que es la forma de 3 piezas, pero también está el CC-BOO, que es el que es monopieza. Luego salieron al mercado las multifocales, CK-BOO, CK-BOO y CK-BOO. ¿Qué son estas? Estas son plataformas multifocales convencionales, que la diferencia entre las 3 es que una es 2.75 de adición, la otra 3.25 y la otra 4. Y lo puede adaptar de acuerdo a la necesidad de su paciente. Pero estas son multifocales con los problemas de halos y disfotopsias características de estas plataformas. Hasta que hace 2 años nos llegó al mercado latinoamericano el Symphony, que sería la plataforma CCRU o CCRU, en la cual tenemos visión extendida, lo cual da excelente visión intermedia, excelente visión a la distancia de altísima definición. El paciente no tiene sacrificio en la visión a la distancia, algo que no ocurre con el multifocal, que divide la intensidad de luz entre los 2 renglones, distancia y cercana. Y finalmente, hace apenas un año, en el SRS de Europa, sale el trifocal o Synergy, que es un lente con las plataformas Symphony, pero en vez de ser bifocal, ahora con una plataforma trifocal. David Chang hizo una evaluación de esta evolución, y aquí vemos en rojo lo que sería la curva
de desenfoque de un lente monofocal. Y a medida que nos acercamos a -2 o a -3, vemos cómo se reduce la agudeza visual, que es el típico caso del presbita, ¿no? Sin embargo, las plataformas multifocales tienen esta habilidad, pero acuérdense que hay un valle en la visión intermedia que no le permite al paciente ver debidamente. Esto fue el anticipo al Symfony, que ahora por los trucos de aberración cromática y por la visión extendida característica de esta novedosa plataforma óptica nos da una dioptría, hasta una dioptría y media adicional, lo cual en esta curva de desfoco ven, comparando el monofocal con el Symfony, cómo llegamos hasta 2 dioptrías, lo cual es una excelente función visual intermedia, pero claro, cuando nos llegamos a objetos muy cercanos, a los 15 a 20 centímetros, pues ya perdemos la función visual. Pero esto que no nos daba el Symfony, ahora con el Synergy ha sido una belleza porque tenemos la ventaja de una agudeza visual a la distancia excelente, pero no perdemos la visión intermedia o la cercana, ya que es un trifocal, pero con visión extendida. Y aquí hay un híbrido, que es una iHands, que es un tema raro porque no es multifocal convencional, sino que tiene en la parte central, como si fuera un bullseye, como si fuera la parte central de una diana, una adición de dioptría y media, lo cual le permite al paciente una excelente visión intermedia, pero que si usamos mini monovisión y le agregamos a la refracción meta, .75, logramos prácticamente todo el rango de visión en estos casos. La clave es quedar bien de lejos, señores. Si estos lentes no quedan bien a la distancia, pues tenemos dificultades. En resumen, el Synergy tiene los tres, distancia intermedia y cercana, las tres funciones visuales. El Symfony nos daba 2, pero quizás en la cercana no era tan aguda, pero vemos las restricciones que tenemos con el monofocal y queremos en el iHands, que es un tipo de híbrido entre monofocal y el Symfony, lograr las dos visiones, y usando la mini monovisión logramos exitosamente hacer eso. Entonces, en mi comparación del iHands y el Synergy, durante mi experiencia de los últimos 3 años, y esto publicado en ESCRIS, vemos que de las 4 plataformas, aquellas del Technis de Johnson & Johnson, la Zeiss Satelisa, la Alcon Panoptics y la Fine Vision, a la distancia son comparables las 4, pero evidentemente la visión extendida que nos promete el Technis Synergy es superior tanto en visión cercana como en visión intermedia, superando a los demás. Entonces, además, en poca luz, en baja iluminación, el lente de Synergy, igual que el iHands, nos da unas ventajas en la fórmula de lo que llaman de transferencia modular. Con pupilas de 3 milímetros y de 5 milímetros, siempre sale ganando en comparación el Synergy a las otras plataformas multifocales debido a este truco de aberración cromática, lo cual le da una visión casi perfecta de altísima definición a los pacientes. Los resultados refractivos en mi experiencia aquí con 52 casos, esto en la época 2018-2019, fíjense 2015, 2020, 2025 y 2040, y los residentes que rotan conmigo saben que tanto de lejos como de cerca, estos pacientes tienen una visión extraordinaria. Y luego vino la siguiente generación de iHands y el Synergy, ya llevo 29 casos. En este vemos que da de cerca, sin corrección, 2020 y 2025 en la mayoría de los casos. Apenas 3 casos tuvieron solamente 2030. En conclusión, las nuevas plataformas de la empresa Johnson & Johnson nos dan fórmulas y cálculos que nos prometen un resultado postoperatorio casi perfecto, nos permite complacer las expectativas de los pacientes. Le hice la advertencia de los ojos secos y de la parte psicológica de la evaluación y la escogencia del lente basado en la personalidad, en la tecnología y también en las expectativas que tiene el lente. Y la evolución de estos lentes de plataformas de visión extendida, monofocales, multifocales y luego híbridos combinados con mini monovisión. Lo que se pretende es llegar a una meta casi perfecta. Queremos hacernos mejores cirujanos, queremos que aprendan a usar esto que la industria nos ha puesto en la mano y que seamos más precisos y acertados en los resultados de nuestras cirugías. Muchas gracias.
Bueno, mis queridos amigos, así concluye nuestro programa de ICAPS. Hemos aprendido de todo, de cirugía de glaucoma, de imágenes, de gonioscopía. Yo les he puesto un poquito acerca de cómo escoger el lente intraocular con las nuevas tecnologías que tenemos. Y yo creo que ha sido una tarde formidable. ¿Qué te parece, Julio? Excelente, doctor, excelentes presentaciones. Y yo creo que para el cirujano especialista en glaucoma nos llevamos una clase excelente con la presentación de William. Para el oftalmólogo en formación, una clase muy de altísimo valor, que fue la clase de Yalitza. Y para el cirujano y el oftalmólogo que incursa en la cirugía refractiva, una presentación excelente y pragmática suya, doctora, acerca de qué plataformas utilizar y qué tipo de lentes y lo que se viene a futuro. William, agradezco mucho. ¿y tú le pusieras lente multifocal a tus casos de glaucoma? ¿Es una contraindicación absoluta, relativa? ¿Cómo tú decides? Es una pregunta bastante capciosa. Si el paciente ha llegado en algunos casos que tiene sospecha de glaucoma, donde no hay daño en el campo visual a través del tiempo, se le explica lo de los hábitos y todo eso, uno pudiera arriesgarse, pero por lo general no lo hago. Pero no es una contraindicación absoluta, no lo es. Yo creo que el eye-hands, no así los EDOF ni los multifocales, que yo creo que es una contraindicación en casos de glaucoma, porque tú no sabes dentro de 10 años cómo va a estar. Pero el eye-hands sí, yo diría que perdona, es un poquito más aceptable para el posible futuro de un escotoma central. Totalmente. ¿Y usted cómo lo maneja en su caso? ¿Ninguno le pone el...? Bueno, yo lo que he tenido la experiencia de que no sabía que tenían glaucoma, le puse multifocales, oídos, y después me salen con glaucoma. Sí. Y es un tema, ¿no? Sí. Es una cosa que uno no... Ya de por sí tienen decibeles de demérito en la visión central y tú le quitas parte de la visión central con el tema de la multifocalidad y eso no es aceptable. Correcto. Gracias, señores. Me despido. Hágale, Álvaro. Muy buenas tardes. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.